Bienvenidos amigos estudiantes de la palabra de Dios. Llegamos a esta conclusión de este libro de Santiago, donde este apóstol, podemos decir, el hermano de Jesús, nos da muchas pautas para vivir hoy en día, especialmente este último capítulo, pues pareciera que se nos está hablando específicamente para nosotros hoy en día. Antes de comenzar, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos entender su palabra. A mí, para que me envíe el Espíritu Santo para traerles a ustedes lo que Él nos quiere decir en este libro, y a ustedes también para que reciban por medio de esta palabra lo que Él quiere que ustedes entiendan hoy en día. Le pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Abran sus Biblias entonces al capítulo 5 de este libro de Santiago, y si hacemos un análisis de este capítulo, veremos que del versículo 1 al versículo 6 se habla acerca de lo que la riqueza ha hecho con los hombres hoy en día, aquellos que se dicen ser ricos materialmente. Del versículo 7 al versículo 12 se habla acerca de aquellos que vivimos hoy en día, que están agobiados por las cosas que suceden en este mundo. Del versículo 17 al 18 se nos habla acerca de Elías. Y para concluir en el versículo 19 al 20, se nos da un consejo acerca de cómo ayudar a aquellos hermanos que han dejado la palabra de Dios, se han ido al mundo, cómo traerlos de regreso y la recompensa que recibimos cuando hacemos eso. Con esos pensamientos entonces abran sus Biblias al capítulo 5 de Santiago y leo con la ayuda del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Esto es acerca de esta gente, de aquellos que se jactan de ser ricos hoy en día, que han obtenido su riqueza de una manera ilícita, no necesariamente con bendiciones del Padre, ¿me entiendes tú? Sino que han robado, han hurtado de los tesoros de la gente, ¿me entiendes tú? Piensa acerca de esta palabra, de lo que nos dice acerca de hoy en día, lo que ves tú alrededor. Versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa están comidas de polilla. O sea, de una manera ilícita, esa riqueza se ha obtenido podridamente, de una manera sucia, podemos decir. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y por eso digo yo que esta escritura, este capítulo es para hoy en día. Los días postreros son los últimos días de esta edad. Esta gente ha acumulado estas riquezas ilícitas creyendo que el Padre Celestial no ve, creyendo que no hay consecuencias acerca de un robo ilícito contra la propiedad que es de la gente. ¿Me entiendes tú? Aquellos políticos, aquellos funcionarios de gobierno que solo entran a los gobiernos a hurtar dinero que no les pertenece. ¿Me entiendes? Eso se mira hoy en día por todos los países del mundo. Continuando. 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. O sea, el jornal de los obreros es aquellos que han trabajado, digamos, por la sociedad, para el país, y que con ese trabajo no se ve el fruto de su trabajo. Está escrito todo en un jornal, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Me entiendes? O sea que estos pobres que están trabajando hoy en día, estos sinvergüenzas, se han robado el dinero que le pertenece a la gente.
Esto está escrito en la palabra de Dios y el Padre no se olvida ni deja de ver y escribir en su libro de la vida lo que estos están haciendo con esta pobre gente. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Quién es el Señor de los ejércitos? Te pregunto. Es el Padre Celestial, nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Todo eso, los clamores de la gente, los quejidos, las oraciones, llegan a los oídos del Padre. No te engañes. La palabra lo dice claramente, que el sufrimiento de la gente, por medio de estos sinvergüenzas que toman ventaja de sus posiciones como funcionarios públicos, aquellos que se jactan de tener riqueza ilícita, ha llegado a los oídos del Señor. No te olvides de eso. Nada se escapa de la mirada del Padre. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido desolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Se han hartado, podemos decir. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Cómo va a poder el justo hacer resistencia hoy en día si están oprimidos, si están agobiados económicamente? No les llega a ellos el fruto de sus impuestos, podemos decir. Ahora, escucha, esto es para ti, obrero, para ti, labrador, aquellos de ustedes que tienen ojos para ver y oídos para escuchar lo que la palabra de Dios dice acerca de estos últimos días. Escucha. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hermanos, aquellos de nosotros que vivimos hoy en día, tenemos que tener paciencia. Un poco más. Y verás la recompensa que van a recibir estos ricos materialmente. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Cuando uno siembra y uno cosecha, uno espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué es esto de estas lluvias temprana y la tardía? Aquellos de ustedes que son labradores de la tierra se darán cuenta. Cuando uno siembra y la semilla va a la tierra, la primera lluvia es la que hace crecer esa planta, ¿me entiendes? Y la lluvia tardía es aquella que alimenta la planta, que la hace dar fruto. Tenemos dos lluvias de la misma manera como en el capítulo 7 del Apocalipsis. Aquellos ángeles dicen, no dejes que sea el fin hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus mentes con la palabra de Dios, o sea, esa lluvia tardía de la verdad de Dios que está cayendo sobre la mente de sus elegidos. ¿Será posible que tú estés escuchando estas verdades de esta palabra de Dios que es para ti directamente? Porque el Padre te está llamando que salgas de la confusión de este mundo. Continuando, 8. Tened también vosotros paciencia, o sea, tranquilos, espera y verás cómo pagarán estos. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y eso es lo que predicamos nosotros en este ministerio de la palabra. El Señor viene pronto. Pero tenemos que pasar primero por la tribulación del falso Cristo que viene a engañar a este mundo. Ten paciencia, hermano, y pon esta palabra de Dios en tu mente para que nadie te engañe. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Como hermanos que somos,
que estamos oprimidos por estos ceneos que controlan el mundo hoy en día, aquellos que han obtenido esa riqueza ilícitamente. Yo les digo a estos ceneos, los hijos de Caín, por tanto, los hijos de Satanás que gobiernan este mundo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Aquellos que se dicen ser de la tribu de Judá y no son, y son de la sinagoga de Satanás. Cristo los condena. Estos son los que oprimen al mundo completamente hoy en día. Ricos, pero están podridos por dentro. ¿Sabes por qué? Porque son hijos de Satanás. Van a la perdición, no te preocupes. Para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez? Es Cristo. Él está por abrir esa puerta pronto. Hermanos, ¿a quién le vas a contestar tú? ¿Al verdadero Cristo de la palabra de Dios? ¿O a un falso Mesías que está por venir a la ciudad de Jerusalén? Ponte tus ojos y tus oídos. Es tiempo de estar alerta hoy en día. No te dejes engañar. 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Los profetas de la palabra de Dios nos enseñan a tener paciencia. Sí, y solamente si tú escuchas lo que el Padre dice de su palabra y no las boberías que se escuchan por ahí, por el mundo. ¿Me entiendes? Con los profetas de la palabra de Dios, los profetas de Dios, y no aquellos que se dicen ser hoy en día, que hablaron en nombre del Señor. Estos profetas de la palabra de Dios hablaron en el nombre del Señor y no de la congregación. He aquí, versículo 11, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mira, el Padre Celestial tiene una paciencia tremenda porque Él no quiere que la población se pierda, sino que Él quiere que todo mundo se arrepienta. Todavía hay una oportunidad. Esa es la paciencia y la misericordia del Padre Celestial. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9, para documentar. Escucha. Capítulo 2 de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 9. El Señor no retarda su promesa, el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea que nos tiene mucha paciencia. ¿Me entiendes tú? Si Él te tiene paciencia a ti, tú también tienes que tener paciencia en su plan. Espérate, tranquilo, disfruta de la vida. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Él está esperando, ¿me entiendes tú? Que en esa paciencia, en la confianza que tenemos en la palabra, que todos nos arrepintamos de nuestras acciones. Regresando al capítulo 5 de Santiago, versículo 12, leo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Hermanos, acuérdate que en la lección anterior, en ese capítulo 3 habíamos visto cómo esta lengua nos traiciona, nos hace caer. Entre más hablamos, más caemos. ¿Me entiendes? Sino que tu sí sea sí y tu no sea no. Punto.
No hables mucho. 13. De aquí en adelante, hermanos, es acerca de la fe que tenemos en el Padre Celestial, de que Él sana, ¿me entiendes? En el nombre de Jesús. Si tú unges a un enfermo, tal y como lo dice Él aquí, en esta oración de sanamiento, hermanos, el Padre va a sanar, ¿me entiendes? Fe y obra, ¿te acuerdas? Capítulo 2 de este libro. Fe sin obras no es fe. Y obras sin fe no son obras, ¿me entiendes? Cuando tú vayas a orar por el sanamiento de una persona, tienes que hacer una obra. Escuchemos qué es lo que dice Santiago acerca de esto. 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esa es la respuesta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué pasa cuando alguien está enfermo? ¿Cuántas congregaciones y cuántos cristianos hacen esto tal y como está escrito? Hermano, muy raro, muy raro. Mira, si tú encuentras una iglesia que hace esto tal y como está escrito, hermanos, quédate ahí y que te enseñen la palabra de Dios. Y bienaventurado seas tú, porque es Dios quien te está guiando a ti. Si encuentras una iglesia que hace lo que está escrito en la palabra de Dios y te enseñan a ti libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, esa iglesia es bendecida de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera de conocer a Dios, por medio de su palabra escrita, no por lo que dice fulano o sutano, o lo que ves por aquí o por lo que ves por allá. Si tú no indagas la palabra de Dios, es porque no te importa Dios, porque Dios está en su palabra, en su libro, en su Biblia. No te olvides de eso. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Versículo 14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren estos por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Siempre, escúchame, el Señor Jesucristo siempre nos ha dicho que oremos al Padre en su nombre. Mateo 6 nos dice cómo. ¿Me entiendes? Y el Padre que ve privado te remunerará en público en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto de ungimiento? El nombre de Cristo, el Mesías, el ungido. Lo hacemos en el nombre de Cristo, el ungido. ¿Me entiendes? Desafortunadamente hay unos tontos por ahí que dicen, no, si es que el aceite no cura. Nosotros sabemos que el aceite no es el que cura. Es la acción de usar el aceite de oliva por simbolismo de que Cristo puede sanar. ¿Me entiendes? Esa es la instrucción de Él. Esta es la instrucción del hermano de Cristo. Usar el aceite para sanamiento. Escucha, Marcos, rápidamente. Marcos capítulo 6, versículo 13. Leo rápidamente. Estos son los discípulos. Después que Cristo les ha hablado, les dice que vayan a predicar y a sanar. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Sabes por qué con el aceite? Porque llevan con ellos al ungido, a Cristo. Es un simbolismo, no es el aceite, sino que es la obediencia de hacer lo que Él dice. ¿Me entiendes? He ahí la diferencia. Por eso es que Santiago dice que los ancianos de la iglesia tienen que ungir
primero al enfermo y en el nombre de Cristo pedir al Padre por sanamiento. Dejar que sea Él quien intervenga en la enfermedad de esa persona. ¿Me entiendes? No es el aceite, es el Padre por medio de Cristo quien sana. Continuando, versículo 15, capítulo 5, Santiago. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Me entiendes? Acuérdate de la fe. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La definición de fe. Te lo dejo de tarea. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. O sea que no solamente es el sanamiento físico de la persona, sino espiritual, el sanamiento espiritual, la purificación y la eliminación de los pecados. ¿Me entiendes? Es de doble sentido. Sí y solamente sí obedecemos lo que Él dice. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿qué es esto acerca de esta oración eficaz? La oración eficaz es aquella que se hace de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios y no la invención de unos por ahí que se dan en el pecho, se inventan oraciones y es aquel escándalo y se tiran al suelo y hacen una pantomima que creen que el Padre los va a escuchar de esa manera. No, la instrucción está en Mateo 6, cómo orar en privado. ¿Me entiendes? En una comunión directa entre Él, Cristo y tú y el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Hacer una comunión entre tú y ellos. No la pantomima. Ellos ya saben, hermanos, lo que tú necesitas. 17. Acerca de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Qué interesante que en este capítulo que se habla de hoy en día, creo yo, porque es para nosotros hoy en día, pues se menciona que es para la venida del Señor, pronto se mencione a Elías, ¿verdad? Aquel profeta que nunca murió. Hay unos por ahí que dicen que en los últimos días Elías regresará a convertir el corazón de los hijos a los padres y de los padres al hijo. Ese es el último versículo de Malaquías del Antiguo Testamento. Y yo te digo a ti que Elías ya vino, ya hizo esto, ¿me entiendes? Ahora faltan los dos testigos. Capítulo 11 del Apocalipsis. Mira, hay unos por ahí que dicen que uno de los testigos es Elías. La verdad es que no se menciona, pero mira la acción. ¿Te acuerdas de Elías? Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Qué interesante que se habla acerca de Elías en este capítulo, ¿verdad? Acerca de cómo Elías en sus días de predicación, el Padre le dio ese poder de milagro para que no lloviese por 3 años y medio. Y después hizo que lloviese. Interesante, porque es prácticamente lo mismo que se menciona en el capítulo 11 del Apocalipsis. Escucha, hablando acerca de estos dos testigos, capítulo 11, versículo 5. Y si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. ¿Sabe qué es ese fuego? La palabra de verdad de Dios. Sacarán palabras de este libro y devora a sus enemigos. ¿Quién puede con la verdad de estos dos testigos? Nadie.
Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Sabes qué quiere decir esto? No es una lluvia física, ¿me entiendes? Sino que es una lluvia espiritual, de tal manera que ya no se reciba la verdad de Dios, porque a estas alturas la lluvia ya ha descendido sobre los elegidos de Dios, ya llevan el sello de Dios en sus mentes. Los demás serán engañados por este falso Mesías, ¿entiendes? Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre. Aguas aquí es simbólico de la muchedumbre, ¿me entiendes? Apocalipsis 17, versículo 5 en adelante. Las aguas es la muchedumbre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Prácticamente lo mismo que nos está diciendo Santiago, ¿me entiendes? O sea que eso de cerrar el cielo, de la lluvia, es muy simbólico, ¿me entiendes? Para estos últimos días. Para concluir el capítulo en Santiago, escucha. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea, se ha vuelto apóstata, de la apostasía, segundo Tesalonicenses capítulo 2, que vendrá a este mundo, que está sucediendo hoy en día. Si alguno de ustedes, y hay miles y miles y millones que están completamente engañados, pues no quieren estudiar ni abrir la palabra de Dios. Estos se han extraviado completamente de la verdad. ¿Me entiendes? Eso de leer el Apocalipsis, eso de saber que primero viene un falso Mesías a engañarlos, cuando están esperando un rapto falso que no existe. Están tan extraviados de la verdad que van a ir a adorar a Satanás cuando aparezca. Por eso es que en Mateo capítulo 7 del versículo 20 en adelante, 22, 23, por eso es que Cristo los rechaza completamente. Hacedores de maldad, les dice. Yo no los conocí. A los cristianos, bueno, los que se dicen ser cristianos hoy en día. Ahora escúchame, si tú, por medio de tu obra, de tu palabra, de tu entendimiento de la palabra de Dios, haces esto, escucha la recompensa. Y alguno le hace volver, o sea, tú, trayéndolos de regreso para la palabra de Dios, la verdadera verdad. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué dice la palabra aquí que salvará de muerte? Satanás es la muerte, ¿me entiendes? Si tú estás hoy en día adorando a la teoría del rapto y viene Satanás a este mundo pretendiendo ser Cristo y te engaña completamente y tú lo vas a adorar, ¿qué crees que has hecho? Te has muerto, porque Satanás es muerte. ¿Me entiendes? Por eso Cristo dijo que por su crucifixión y resurrección destruyó a la muerte, que es Satanás. 1 Corintios capítulo 15 versículo 50 en adelante, como Él venció la muerte, que es Satanás. ¿Me entiendes? Por eso es que es importante la conclusión de este capítulo. De tal manera de que tú, hermano, que me estás escuchando, comparte esta palabra con aquellos de nuestros hermanos que tanta ayuda necesitan. ¿Me entiendes? Están engañados, no quieren la palabra de Dios. Si tú rescatas a uno, cubres
millones y millones y multitud de pecados, porque uno le dice al otro y el otro le dice a dos y dos le dicen a tres. Cuando menos esperes, estamos en el milenio y ahí no tendremos otra oportunidad, ¿me entiendes? Hermanos, hagamos un sumario, un sinopsis completo de qué fue lo que estudiamos en este libro de Santiago. Primero, capítulo primero, vimos el punto esencial de ese capítulo, es acerca de cómo pedir por la sabiduría de Dios. ¿Me entiendes? Pide la sabiduría de Dios para que Él te dé de su verdad, te dé paz, tranquilidad, disfrutar su palabra, disfrutar la vida y no cosas materiales. En el capítulo 2 vimos acerca de la fe versus las obras. Las dos van juntas, ¿me entiendes? Una no se puede separar de la otra porque entonces no existe, ¿me entiendes? La fe tiene que existir con las obras tienen que existir con la fe, juntas, ¿ves? Si no, no trabaja. En el tercer capítulo vimos acerca del problema de la lengua, ¿me entiendes? Cómo nos traiciona, cómo sin sabiduría no podemos controlar esa lengua, cómo nos causa problemas. En el capítulo 4 vimos muy elocuentemente que amistad con el mundo y las cosas materiales de este mundo es enemistad contra Dios. Tú tienes que decidir a quién quieres, o las cosas del mundo o las cosas de Dios. La hora es tarde, es tiempo de decidirse. Y este capítulo 5 pues es acerca de los ricos, de los ceneos hoy en día, que prácticamente han acaparado la riqueza mundial. Estos falsos, los hijos de Satanás, que están por establecer a su Mesías en Jerusalén. ¿Me entiendes? La hora es tarde. Acerca de la oración, cómo tener paciencia, cómo usar la fe y la oración para sanamiento, y últimamente cómo ayudar a nuestros hermanos a que salgan de la confusión y regresen a la verdad de su palabra. Hermanos, le agradecemos mucho su atención. Espero que hayan disfrutado este libro como yo también disfruté enseñándoles y estudiando con ustedes al mismo tiempo, para que juntos entendamos lo que Él nos quiere decir en estos últimos días. Te lo agradecemos de todo corazón y acuérdate que Cristo es la palabra viviente. No te pierdas los siguientes estudios porque seguiremos indagando acerca de las profecías de los últimos días. Dios te bendiga siempre y acuérdate, Cristo es la palabra viviente.